Hoy voy a hablar de un tema muy importante, el cual lleva por título Características de una persona perezosa. Hoy, a través de la palabra, el Espíritu Santo te va a ayudar a identificar la pereza en tu vida, a combatirla, a superarla y a ser libre de ella. Y quiero que prestes mucha atención porque voy a sembrar muchas cosas en tu espíritu que te van a afectar, te van a levantar, van a hacer de ti una nueva persona y vas a proyectarte hacia cosas grandes que Dios tiene determinada para ti. Porque en algunas personas muchas cosas no se han dado todavía porque no han puesto aún lo mejor de sí para que dichas cosas se concreten. Y hoy, a través de la palabra, voy a sacar al tapete algunas cosas que tú necesitas conocer para ser completamente libre y para que puedas darle un extra a tu vida y para que tu vida se enrumbe a nuevos niveles de excelencia para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Porque una de las manifestaciones de la gloria de Dios en tu vida es la excelencia. Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces mejor. José, todo lo que sus manos tocaban era prosperado. Dice la Escritura que David sabía tocar bien y que tenía éxito en todo lo que emprendía y se conducía prudentemente. Te voy a decir algo y mete esto en tu espíritu. Si tú vives la vida en la tierra sin tener éxito, es como si no hubieses nacido. Vivir en la tierra sin tener éxito es como si tú no hubieses nacido. Dice la Escritura que David se conducía prudentemente y tenía éxito y por eso sus enemigos le temían. Y Dios hoy quiere sembrar en tu espíritu, colocar en tu espíritu, no solo en tu mente y en tu cerebro, una palabra que te va a llevar a ser una persona exitosa en la tierra. Y quiero que prestes mucha atención a las cosas que te voy a impartir en este día, para que avances y el potencial que Dios ha depositado sobre cada hijo espiritual del ministerio Vino Nuevo salga a relucir y tú puedas ver lo que Dios tiene determinado para ti. Lo primero que tú necesitas saber son algunas definiciones de pereza. La palabra pereza significa falta de productividad. ¿Qué significa esto? Que el perezoso se introduce en un ambiente donde no hay ganancias, donde no hay resultados, donde no hay productividad. Por eso es que cuando Cristo da la parábola de los talentos, al que recibió uno que lo escondió, se lo escondió fue por causa de la pereza. Porque el siervo cuando vino al hombre que había escondido un talento, le dijo, aunque sea lo hubieses metido en el banco para que te produjera intereses. Quiere decir que lo que el siervo confrontó, lo que el mayordomo confrontó del siervo fue el problema de la pereza, el problema de no producir. Yo miro con mucho desagrado cuando me voy desplazando en mi vehículo por algunas calles emblemáticas de la ciudad y veo personas que se la pasan todo el día sentados en una mesa y la mesa colocada
en una de las orillas de la carretera, jugando dominós, conversando, inmersos en una pereza total, en una falta de productividad. Y Dios desea que usted sea una persona productiva, que usted produzca y no sea como ese siervo a quien se le confió un dinero para administrar y no lo multiplicó. Y te voy a decir algo, en medio de estos tiempos de crisis tú vas a producir en gran manera, porque Dios lo ha destinado así para ti. Número 2, pereza significa tedio al trabajo. ¿Qué significa tedio? Rechazo al trabajo. El perezoso rechaza el trabajo y hace las 1001 cosas para no trabajar. Una persona que la revelación de Dios con relación a la pereza ha tocado su espíritu, no solo se activa en el trabajo secular, en el trabajo normal, no solo se activa en el desarrollo de la potencialidad particular de cada quien, sino que también se activa en el trabajo de la obra de Dios. Es decir, Dios no solamente quiere que tú trabajes en lo que corresponde a tu potencial, sino que también te metas de lleno a trabajar en la obra de Dios, porque es maravilloso trabajar para la obra de Dios. Es maravilloso ver a los perdidos venir al reino de Dios. Es maravilloso predicar a las prostitutas y que vengan al reino de Dios. Y Dios desea eso para ti. La tercera definición de pereza es pobreza. Es decir, pereza es equivalente a pobreza. Dice la Escritura, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar los brazos por un rato para el reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como la de un mendigo. Es inconcebible que haya gente en la congregación que no esté trabajando. Es inconcebible que haya personas en la congregación que no estén produciendo. Es inconcebible que haya personas en la congregación que no estén haciendo absolutamente nada. Dios quiere hoy que tú te conviertas en una persona productiva, porque así como la pobreza se introduce a causa de la pereza, así también la prosperidad viene a causa de la actividad, porque dice la Escritura, en toda labor hay frutos, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Dios quiere que hoy usted rompa con el paradigma de la pereza. Dios en las Escrituras es contundente con el perezoso. Dice el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma. Pareciera que el apóstol Pablo estuviese confrontando una situación de personas vividoras que se estaban introduciendo en la congregación a querer vivir a costillas de alguien que le diera la comida un día, almorzando en otro lugar otro día, pidiendo dinero por aquí otro día, tratando de conseguir algo por esta parte durante un día. Dios desea que usted se active en la productividad, porque el que no trabaje, que no coma. Y doy una orden hoy, persona que venga a esta congregación, que sea joven, tenga cualidades físicas que le permitan trabajar, no se le debe dar absolutamente nada de dinero. Dinero se le debe dar es a las viudas, a los ancianos y a las personas que están discapacitadas, pero a personas jóvenes no se les debe dar dinero, porque esto es una ley que se aplica tanto para los que están adentro como para los que están afuera. El que no trabaje, que no coma. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, debemos ser concretos en esta realidad
y entender lo que implica y lo que representa la pereza a los efectos de Dios. Oye lo que te voy a decir. Pereza implica estar activos en cosas que no convienen y desactivos en las cosas que convienen. Es decir, perezoso no es aquel que está acostadito en una hamaquita, viendo todo el día televisión y viviendo a costillas de otros. Perezoso también es aquella persona que se desactiva en lo que tiene que estar activo y se activa en lo que tiene que estar desactivado. Por eso el apóstol Pablo, hablando de algunas mujeres de la iglesia de Tesalónica, dijo lo siguiente: aprenden a ser ociosas, y no solamente ociosas, sino también chismosas, andando de casa en casa, hablando lo que no deben. ¿Qué significa esto? Que estas mujeres abandonaron sus trabajos para dedicarse a las habladurías, a las murmuraciones y a los entrometimientos en asuntos que no le convienen. Estas mujeres dejaron de activarse en lo que tenían que estar activas y se activaron en lo que no debían estar activas. Por eso, si tú hoy estás activo en cosas que no te convienen, desactívate de esas cosas que no te convienen y métete en las cosas que te convienen. Porque sabe una cosa, gran parte de la razón por la cual algunos hijos de Dios caen en pecado es porque se desactivan de aquello que tienen que hacer. Pero si tú te desactivas de aquello que no te conviene y te activas en aquello para lo cual te convienen, hermano, vendrán las tentaciones, vendrán las situaciones, vendrán las insinuaciones, vendrán las manifestaciones y tú no vas a caer. ¿Sabes por qué? Porque tú estás enfocado en el propósito que Dios tiene trazado para ti. Enfócate. Una persona perezosa se desenfoca de las cosas que tiene a su alrededor. Tú debes saber por el Espíritu cuándo hay que descansar y cuándo no hay que descansar. La pereza, el tener intuición profética acerca de la pereza es tan determinante que tú debes saber cuándo descansar y cuándo no descansar. David descansó cuando no tenía que descansar. Y ese descanso abrió la puerta a que los deseos de los ojos se manifestaran en él. Vio a Betsabé bañándose desnuda y la codició. Por lo tanto, hoy tú debes cerrar las puertas a la pereza, porque cuando tú abres tus puertas a la pereza, tú te introduces en un terreno de vulnerabilidad ante las insinuaciones de Satanás. Y otro hecho relevante también, y es que la persona perezosa no es dadivosa para la obra de Dios. Por una razón muy sencilla, porque no produce. Por eso dice la Escritura, el deseo del perezoso le mata, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Qué significa esto? Que cuando tú no eres perezoso, tú eres un dadivoso para la obra de Dios. ¿Sabe una cosa, mi hermano? La gente más dadivosa tiene que estar en el ministerio Vino Nuevo. Pero hay que romper con el paradigma de la pereza. Hay que romper con el paradigma del tedio. Hay que romper con el paradigma de la improductividad. Por lo tanto, voy a poner de manifiesto algunas características que tiene el perezoso, y si esas características están en ti, hoy tú debes comenzar a romper con el paradigma de la pereza. En primer lugar, la persona perezosa utiliza excusas para no trabajar. ¿Qué es una excusa? Es un justificativo falso para no hacer lo que por deber le corresponde. Todo el tiempo está poniendo excusas para no trabajar. La persona perezosa todo el tiempo tiene un argumento
para no hacer lo que por realidad le conviene desarrollar. Así actúa el perezoso. Observa lo que dice el consejo de Dios al respecto. El flojo dice, el perezoso dice, el haragán dice: hay un animal feroz en el camino, hay un león en la calle. Otra versión dice: el perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer. El perezoso todo el tiempo está poniendo excusas. No le caigo bien a mi jefe, me tienen hecha la vida de cuadritos en el trabajo, hay demasiado tráfico en la calle y no creo que vaya a llegar a tiempo a mi ámbito de trabajo. El perezoso todo el tiempo está poniendo excusas para no trabajar. Pero Dios no quiere gente que ponga excusas. Dios quiere gente valiente, que avance, que no tenga miedo y que rompa cualquier tipo de obstáculo, pero van a llegar al trabajo temprano. Mire, los hijos de Dios deben ser las primeras personas en llegar al trabajo y las últimas personas en irse. Los hijos de Dios deben ser las personas más confiables para sus jefes. Los hijos de Dios deben ser las personas sobre quien la mejor reputación pese en el trabajo. Los hijos de Dios tienen que ser las personas que en medio del arremetimiento de la envidia en contra de ti, cuando te acusen no te puedan descubrir absolutamente nada, como pasó con el caso de Daniel. Los hijos de Dios tienen que ser las mejores personas. Mira, mi hermano, los hijos de Dios, por causa de su integridad, si comenzaron como empleados, tienen que terminar o como gerente o como dueño de la empresa. Pero a partir de hoy hay que dejar las excusas y hay que ponerse a trabajar y hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Todo el tiempo están poniendo excusas. Todo el tiempo es una excusa. No hay carritos, yo vivo muy lejos. Bueno, si no hay carrito y vives muy lejos, levántate temprano entonces, pero llega de primero al trabajo. ¿Usted sabe lo que dicen los padres inconversos de jóvenes cristianas? Hija, los evangélicos me parecen muy bien, pero yo no quiero que tú te cases con un evangélico porque a los evangélicos no les gusta trabajar. Eso es lo que se dice en el mundo. Pero sabe una cosa, aquí en Vino Nuevo esa realidad tiene que cambiar, porque a partir de ahora la principal persona y la más sobresaliente en tu trabajo tienes que comenzar a ser tú, por causa de la palabra de Dios. Hermano, ese ciclo de comenzar un trabajo, dejarlo a mitad de camino, entra en otro trabajo, lo dejan a mitad de camino, entra en otro trabajo, lo dejan a mitad de camino, todo el tiempo están poniendo excusas para no hacer lo que por deber les corresponde. Pero tú a partir de hoy debes romper con el paradigma de la pereza y entrar en el orden y en el diseño que Dios tiene determinado para ti. Segunda característica del perezoso: tiempo improductivo. Pierde tiempo, derrocha tiempo. No sabe administrar correctamente su tiempo. Así actúa el perezoso. Por eso Salomón continúa diciendo: ¿en qué se parece el perezoso a la puerta? A una puerta en que los dos se mueven, pero ninguno avanza. El perezoso todo el tiempo se está moviendo de adelante para atrás, de izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, de izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Está peor que la oposición y el gobierno, izquierda y derecha, capitalismo y socialismo. Pero no avanza. Todo el tiempo está dando vueltas. No hay tiempo productivo. O está viendo televisión, o está leyendo la Biblia, que no es malo leer la Biblia, o sale un ratico al parque para hacer algo,
o se vuelve a meter otra vez en su casa, pero todo el tiempo está dando vueltas sin generar ningún tipo de avance. ¿Qué significa eso? Pérdida de tiempo. Y a partir de hoy Dios quiere que tú comiences a disciplinarte en tu tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ya más nunca volverán a ser las 8 de la mañana del día de hoy. Más nunca volverán a ser las 10 de la mañana del día de hoy. Y cada tiempo improductivo que tú pierdes, del tal le vas a tener que dar cuenta a Dios. Yo me asombro con esas mujeres que se la pasan 4 horas, 5 horas viendo telenovelas y se meten en el personaje. Y si yo fuera sutano de tal, yo no hubiese actuado así. Yo le hubiese volado la cara con una cachetada. Y se meten en el personaje, metidos en cosas que son ficticias, que no les generan ningún provecho. ¿Sabe en qué usted tiene que estar metido? En el mover del Espíritu Santo, en el obrar de Dios, en la gloria de Dios, en estar pensando en hacer cosas productivas para el reino de Dios. Pero hay mucha improductividad dentro del cuerpo de Cristo. A partir de hoy eso debe romperse en tu vida. El problema de la improductividad, tiempo perdido. Tiempo perdido. Porque el perezoso es un entretenido compulsivo. El perezoso ha hecho del entretenimiento ya no un vicio, sino una cultura. La cultura del entretenimiento. Porque todo el tiempo tiene su mente puesta en cosas que no le convienen para nada. Porque se enfoca en cosas que no convienen. Y hoy eso debe romperse. Otra versión dice: el perezoso da vueltas sobre sus goznes. La puerta da vueltas sobre sus goznes y el perezoso sobre su lecho. El perezoso es un activo de lo inerte. Oiga esto, es un activo de lo inerte. ¿Por qué razón? Porque todo el tiempo anda dando vueltas en los mismos lugares sin avanzar para absolutamente nada. Y Dios no quiere que tú seas un perezoso, Dios quiere que tú seas un visionario para su gloria. Por eso la pereza es un enemigo que está gobernando la mente y la voluntad de buena parte del pueblo de Dios. Siguiente característica del perezoso: la inactividad. Hay un momento donde el perezoso se vuelve tan perezoso que se convierte en un inactivo a ultranza. Y muchas veces las madres son las principales responsables de que sus hijos sean unos perezosos. Porque no los educan, no los enseñan, no los empujan al trabajo. Y hay madres que tienen hijos de 40 años y los tratan como si fuese un bebé. No, ya ese no es un bebé, ese es un hombre hecho y derecho. Y hay que romper con el paradigma de la pereza. Observe hasta dónde puede llegar un perezoso por causa de su inactividad. Escribió Salomón: el flojo mete la mano en el plato, pero le cansa llevarla a la boca. Y aquí hay un principio espiritual. El perezoso, desde los aspectos más pequeños hasta los aspectos más notorios, no termina lo que comienza. Desde los aspectos más pequeños hasta los aspectos más notorios, el perezoso no termina lo que comienza. Dice que el perezoso mete la mano en la cuchara, pero le da pereza llevarla a la boca y la vuelve a poner. ¿Qué significa eso? Que no concreta, no termina lo que comienza. Cuando una persona ha comenzado 4 carreras universitarias y no ha terminado ninguna, ahí está pasando algo.
Cuando una persona comienza a laborar en un trabajo y no lo termina en el ciclo que lo debe terminar, ahí está pasando algo. Hay un problema de pereza. Y Dios quiere romper hoy con ese problema de pereza. Y Dios quiere llevarte hoy a la activación. Pero a la activación no solo para activarte a hacer las cosas, sino para que lo que comienza también lo termines para la gloria de Dios. Porque cuando tú comienzas algo y no lo terminas, te engañas a ti mismo. Y Dios no quiere eso para ti. Mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Ya yo ese tiempo de la ponedera de manos, de que la gente se caiga llorando, hablando en lenguas, ya yo ese tiempo lo superé. Lo que a mí me determina que en su vida la eficacia de Dios se está manifestando es su conducta. Porque yo conozco a mucha gente que son los primeros en pasar adelante cuando un ministro viene a ministrar. Les ponen la mano, hablan 40,000 idiomas, se caen al piso, hacen todo tipo de manifestaciones externas propias de la manifestación de Dios. Y cuando salen, siguen siendo los mismos o se tornan peores. A mí lo que me determina el que la obra de Cristo se está manifestando en usted no es eso. Lo que a mí me determina que la obra de Cristo se está manifestando en usted son los cambios de conducta que usted está produciendo. Ya yo esa etapa del ministro que viene, pone la mano, sueltan 40,000 lenguas, se caen al piso y cuando se levantan siguen siendo las mismas personas o peores. Esa etapa ya yo la superé. A mí lo que me determina que verdaderamente la gloria de Dios se está manifestando en usted, la herencia que Dios ha provisto para usted se está manifestando, son los cambios que se producen en su conducta. Y esos cambios se producen en su conducta cuando usted se alinea con Dios a obedecer su palabra. Ya yo esa etapa de andar viendo el diablo volando por aquí, los brujos apareciéndose con una escoba a medianoche en mi casa y tocándome la ventana, yo soy el brujo y te vengo a comer. Ya esa etapa del espíritu de Jezabel, del espíritu de Belial, del espíritu de Achalón, mire mi hermano, ya yo esa etapa la pasé y la superé hace muchísimo tiempo. De hecho, yo no he sido proclive a andar ni con el espíritu de Jezabel, ni con el espíritu de Achalón, ni con el espíritu de Belial. Y no sé cuántos otros espíritus, el espíritu de Grecia, el espíritu de Persia, el espíritu del príncipe de Egipto. Ya yo eso lo superé, mi hermano. Aquí en el reino hay hechos concretos. Ya yo superé esa etapa de que si la iglesia pasa a la mitad, que si la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación o al final de la gran tribulación. Si usted quiere creer que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, créalo. Si usted quiere creer que la iglesia es arrebatada a la mitad de la gran tribulación, créalo. Si usted quiere creer que no hay arrebatamiento, que Cristo solamente viene, créalo. De todas maneras, yo sé que usted se va a ir en el arrebatamiento si usted no cree en el arrebatamiento. Pero yo le voy a decir algo, mi hermano. Ya yo esa etapa la superé. La ideología religiosa evangélica ya yo la superé. A mí lo que me determina que el cambio de Dios está en su vida, que el efecto transformador de Cristo está en su vida, que la vida de Dios está operando en usted, es que su conducta cambia, que sus actitudes cambian y que usted a partir de ahora comienza a hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera del sistema. Que si es Jesús, que si es Yeshua, que si es la Torá, que si no es la Torá, eso a mí no me interesa para nada, mi hermano. A mí lo que me interesa es que usted sea libre de la murmuración, que sea libre de la pereza, que la vida de Cristo se manifieste en usted, que el objetivo que Dios ha trazado para usted en la tierra se cumpla y usted alcance su destino profético en la tierra. Eso es lo que a mí me interesa. Observe lo que dice la versión lenguaje actual. Al perezoso hasta comer le cuesta trabajo. Al perezoso hasta comer le cuesta trabajo. Y es verdad.
Yo conozco gente perezosa que están durmiendo, la madre los llama para darle desayuno y le dicen a la madre: mami, no estoy durmiendo, espero el almuerzo, voy a seguir durmiendo. Hasta comer le cuesta trabajo, dice la palabra. Al perezoso hasta comer le cuesta trabajo. Cuarta característica del perezoso: cree que todo lo sabe. Cree que él tiene la verdad absoluta. Y cuando tú lo confrontas, inmediatamente te saca su argumento, porque se cree sabio a sí mismo, cree que tiene la verdad absoluta y por ende es una persona altiva que no reconoce sus errores. Así actúa el perezoso. Pero el perezoso tiene una característica, que por su inactividad no se atreve a emprender cosas, pero cree que todo lo sabe. El perezoso se cree a sí mismo el dueño del conocimiento. La mayoría de las personas perezosas que yo he conocido, el rasgo distintivo que les caracteriza es que creen que todo lo saben. El perezoso cree que todo lo sabe. Observe lo que dice la Escritura. El flojo se cree más sabio que 7 personas que responden bien. Es decir, el perezoso cree que es la reina de la sabiduría o el rey de la sabiduría. Así actúa el perezoso. Mire lo que dice la versión lenguaje actual. El perezoso se cree muy sabio, cree que todo lo sabe. Cuando tú veas a una persona que cree que todo lo sabe, investiga su vida laboral y te vas a dar cuenta de algo. El mejor manual de psicología para conocer la conducta humana se llama la palabra. ¿Por qué yo detecto rápidamente cómo son las personas? No porque a mí Dios todo el tiempo me anda hablando, me anda mostrando de manera directa alguna cosa, por la palabra. Cuando yo miro a alguien que cree que todo lo sabe, analícele su vida laboral y se va a dar cuenta que es un perezoso a ultranza. Mire lo que dice el texto. El perezoso se cree, o sea, está convencido a sí mismo, se cree muy sabio, piensa que no hay nadie como él. El perezoso cree que 7 personas que tengan sabiduría no son tan sabios y tan inteligentes como él. Así actúa la persona perezosa. Pero Dios no quiere gente perezosa, Dios quiere gente humilde. Ni siquiera Jesús, cuando estuvo en la tierra, se vanaglorió y quiso creerse a sí mismo como el dueño del conocimiento. Él dijo en una ocasión: de lo que conocemos, hablamos. Es decir, él se introdujo en el grupo de personas que lo que no conoce no habla. Ahora, si Jesús, sobre quien abundó la sabiduría del Padre, creyó que había cosas que él desconocía y había cosas que él no podía hablar, los perezosos creen que todo lo saben. Hubo preguntas que a Jesús le hicieron, las cuales él no supo responder. ¿Cuándo será tu venida? No sé. No lo sabe ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles, tan solo mi Padre que está en los cielos. En ese momento no lo sabía porque estaba en un estado humano. Ahora, cuando él ascendió a los cielos, ahora él sí sabe el día cuando viene. Dice la Escritura que Jesús crecía en gracia y en conocimiento. El perezoso no crece, el perezoso se estanca en su propia supuesta autosuficiencia, en su propia supuesta sabiduría, en su propia supuesta inteligencia. Y en el reino las cosas no operan así. En el reino las cosas operan por revelación, no por autosuficiencia. Por lo tanto, hoy dejo esta palabra sembrada en tu espíritu, porque la pereza es una enfermedad que se debe erradicar del pueblo de Dios. A partir de hoy debemos comenzar a caminar conforme al diseño de Dios y no conforme al diseño que nos implanta la sociedad. ¿Por qué países como Alemania,
Estados Unidos, Inglaterra, se han levantado sobre la base del trabajo y del esfuerzo, porque son países que se han levantado teniendo como fundamento la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros hemos tenido que remover fundamentos que heredamos de los indígenas y de los españoles, que es la mezcla que nosotros somos. Pero a partir de hoy Dios quiere que nosotros no fluyamos ni como españoles ancestrales ni como indígenas ancestrales. Dios quiere que fluyamos como hombres y mujeres que tienen la cultura del reino de Dios. Hermano, hay que romper con la pereza, hay que romper con el tedio, hay que romper con todas esas cosas, hay que renovar la conducta, hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Si te dan un empleo, el primero en llegar a ese empleo debe ser tú, y el último en irse de ese empleo eres tú. Si no te están dando el sueldo que tú quieres que te den, entonces tienes que decirle gracias, Señor, porque a pesar de que este no es el sueldo que a mí me gusta, pero me has provisto para mis necesidades. Y ¿sabes qué va a pasar? Dios va a multiplicar ese dinero que tú tienes, como multiplicó los panes y los peces. Y también algo de parte de Dios va a comenzar a acontecer en tu vida. Y es que cuando tú te levantes en el poder y en la unción del Espíritu Santo, vas a ver el sueño de Dios realizado para tu vida, porque así como Jesús multiplicó unos pocos panecillos y unos pocos pececillos, algo de Dios va a comenzar a ocurrir en tu vida, y es que con lo poco el dinero se te va a comenzar a multiplicar. ¿Por qué se te va a comenzar a multiplicar? Porque estás siendo fiel en lo poco, y aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser puesto por Dios. Pero si no puedes ser fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? Imposible que sea fiel en lo mucho si no eres fiel en lo poco. Por lo tanto, usted debe entender que el propósito de Dios para usted es su prosperidad. Pero la prosperidad no es algo que te va a caer del cielo. La prosperidad es algo que tú construyes, que tú levantas, que tú estableces conforme al poder y conforme al diseño de Dios. Por lo tanto, hoy es un día para prosperar. Hoy es un día para hacer las cosas a la manera de Dios. Si usted tiene un trabajo, sea el primero en llegar a ese trabajo. Si los demás llegan tarde, que lleguen tarde los demás, pero usted sea el primero en llegar. No llegue tarde al trabajo. Hay personas que dicen, yo no voy a llegar temprano al trabajo porque yo siempre estoy de bobo o de boba llegando primero que todo el mundo y me toca hacer todas las cosas. Hermanos, si no cambiamos nuestra conducta, ¿qué modelaje vamos a proyectar al mundo? Si no cambiamos nuestra conducta. Si no cambiamos nuestra conducta, ¿qué modelaje vamos a proyectar al mundo? Yo llego tarde a todas partes porque todo el mundo llega tarde. Pero si no hay uno que comience a llegar temprano, si no hay uno que comience a llegar temprano, ¿qué ejemplo vamos a proyectar de puntualidad? Porque la eficacia de la palabra se hace eficaz cuando tú comienzas a vivirla, cuando comienzas a practicarla. En Vino Nuevo, todas las personas diligentemente deberían estar aquí máximo a las 10:20 de la mañana. La impuntualidad es un elemento que proyecta pereza e indisciplina. Y Dios quiere que a partir de hoy comencemos a proyectarnos bien, conforme al diseño de Dios y no conforme a nuestro propio diseño. En conclusión, la persona perezosa utiliza excusas para no cumplir lo que le compete. Número 2, el perezoso desarrolla tiempo improductivo. Se desactiva en lo correcto y se activa para lo incorrecto.
Cuando tú veas una persona que todo el tiempo le gusta levantar chismes y se junta con personas chismosas y murmuradoras, lo más probable es que ese tipo de persona no le gusta trabajar. Tercero, la inactividad. Y cuarto, cree que todo lo sabe. ¿Cómo vencemos la pereza? Número 1, reconociendo que somos perezosos. Número 2, pidiendo perdón a Dios y experimentando un profundo arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Hacer lo contrario, lo opuesto. ¿Y qué es hacer lo opuesto? No poner excusas, llegar temprano, hacer en el trabajo las cosas como se deben hacer, producir y no perder tiempo, no llegar al trabajo a estar chateando por el celular, ni a estar conversando con el enamoradito, ni a estar conversando con el noviecito. Llegar al trabajo es a trabajar. No andar chismorreando con las otras empleadas del trabajo. Llegar al trabajo es a trabajar realmente, no perder tiempo. Si otros lo hacen, no lo haga usted. Si otros lo hacen, no lo haga usted. La inactividad. Usted llegue inmediatamente a trabajar sin perder tiempo. Incluso si su jefe le da a usted tiempo libre, en ocasiones usted agarra ese tiempo libre y póngase a trabajar en ese tiempo libre. No se coma el tiempo libre, trabaje en el tiempo libre. Porque eso va a generar confianza. Hay gente que se fuga del colegio, se fuga de la universidad, no entran a clases para verse con el novio. Pocotón de cosas que son motivaciones incorrectas que activan la pereza en ti. Y, hermano, no crea que todo lo sabe, porque el único supremo y omnisciente es Dios de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único que todo lo sabe, el único que todo lo puede, el único que tiene la capacidad para conocer y entender lo que va a acontecer en el futuro. El único que todo lo sabe es el Rey de reyes y Señor de señores. Usted necesita conocer de Él. Si bien es cierto, nosotros somos dioses porque venimos directamente de Dios, pero nosotros no tenemos las propiedades de la omnisciencia, ni de la presciencia, ni de la omnipotencia, porque son propiedades que solamente las tiene el que está allá arriba. Y yo le voy a decir algo el día de hoy, mi hermano, y porque lo percibo en mi espíritu que debo hacerlo. Por favor, mis hijos espirituales, no vayan a tomar esto con un corneto político. No le voy a dar a esto un corneto político, pero yo le voy a decir algo. Atribuirle a un hombre, sea de un bando político o sea de otro bando político, la prerrogativa de comandante supremo, eso es una blasfemia contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque el único supremo es el Señor Jesucristo. No me vaya a aplaudir, no vaya a aplaudir todavía, quédese tranquilo. El único supremo es el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice en Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, supremacía, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el supremo, para la gloria de Dios Padre. Para una persona ser suprema tiene que tener 4 propiedades. El término supremo es aplicable a una persona que tiene 4 propiedades. Omnipotencia, todo lo puede. Omnisciencia, todo lo sabe. Presciencia, capacidad para conocer el futuro y la historia. Y omnipresencia, capacidad para estar presente en varios lugares a la vez. Ese término solamente le pertenece a Jesucristo. Ni el presidente de Corea del Norte, ni el antiguo presidente Chávez,
cuyo liderazgo reconocemos y honramos el gran legado que dejó a Venezuela y América Latina, porque hizo que los ojos del mundo se pusieran en Venezuela. Por eso ahora cualquier venezolano que vaya a cualquier parte del mundo, todo el mundo inmediatamente presta atención por causa de lo que hizo el comandante Chávez. Pero él no es supremo, el único supremo es el Señor Jesucristo, porque Él es el que está por encima de todas las cosas, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el único supremo, Él es el único digno de gloria, digno de alabanza, digno de adoración, digno de supremacía, porque es el único supremo, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora sí puede aplaudir. Mire, esto es tan efectivo lo que yo le estoy diciendo, que cuando Pablo dice Jesucristo es el Señor, Kyrios, supremo, Señor de todo, supremacía, Señor de todo, Kyrios, Pablo lo hizo en contra del culto religioso al emperador. Al emperador de Roma se le llamaba supremo. Y Pablo dice: esto no es así. El único supremo es el Rey de reyes y Señor de señores, porque fue el que bajó, murió por los pecados en la cruz, bajó a las partes más bajas de la tierra, resucitó al tercer día, vive para siempre, tiene vida interminable, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre en las alturas, en los cielos. Jesucristo es el único supremo, es el único al cual debemos doblar nuestras rodillas y considerarlo y declararlo como supremo. Esto es tan fuerte lo que te estoy diciendo, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, el supremo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. El único que tiene el poder se llama Jesucristo, el único que tiene la autoridad se llama Jesucristo, el único digno de adoración se llama Jesucristo, el único supremo al cual los demonios obedecen se llama Jesucristo, porque Él dijo: ustedes en mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Él es el único que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas, porque es el Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, démosle a Él nuestro honor, nuestra adoración y nuestros reconocimientos, porque Él es el hombre que se lo merece. Ha habido muchos líderes espectaculares a través de la historia. Gandhi, yo admiro a Gandhi, yo admiro a Confucio, admiro a Neruda, admiro a Vargas Llosa, admiro a muchos líderes que ha habido en la historia. Y reconozco el legado que nos dejaron, el legado que dejaron para la humanidad. Pero el único supremo es Cristo, mi hermano. Admiro del presidente Chávez su capacidad impresionante para comunicarse. Dígame si en América Latina ha habido un comunicador como Chávez. Ninguno ha tenido la capacidad. Bueno, Chávez y Alan García son los dos mejores oradores o comunicadores en América Latina. No ha habido un hombre con la capacidad de comunicación como él. Pero no es supremo. El único supremo es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hijos, tenemos que internalizar el propósito de Dios en nuestro espíritu. Romper con la pereza y hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. A partir de hoy, actívese, haga las cosas coherentemente, haga las cosas correctamente, haga las cosas en el orden de Dios, haga las cosas en el tiempo de Dios, entréguese por completo en su trabajo. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Cuando tengas un jefe insoportable en el trabajo, piensa que no estás trabajando para tu jefe, en realidad estás trabajando para Cristo Jesús.
¿Cuántas cosas cambiarían en el ámbito laboral de los cristianos si vieran las cosas de esa manera? Cuando estés trabajando para el jefe insoportable que tienes, no tomes en cuenta eso, porque tú no lo estás, en realidad tú no estás trabajando para tu jefe, ni estás trabajando para la empresa a la cual laboras, estás trabajando para Dios. Que este jefe me tiene la vida de cuadritos, lo estás haciendo para Dios. Que yo no estoy de acuerdo con la forma como fulano de tal se está conduciendo conmigo, lo estás haciendo para Dios. Que yo no estoy de acuerdo que el pastor ahora me mandó a limpiar los baños, lo estás haciendo para Dios. Yo no sé por qué al pastor se le ocurrió poner a ese calvo Rafael a gerenciar el jardín que los hombres van a sembrar allá. Si yo tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, hermano, lo estás haciendo para Dios. A mí no me gusta Alexis como director del grupo musical, porque considero que es muy peludo, contrario al pastor que no tiene pelo. Ya me acostumbré al pelón. ¿Cómo? Y tiene los pelos crespos. Hermano, no mire los pelos crespos de Alexis. Mire a Cristo a través de los pelos crespos de Alexis. No mire mi calva. No mire mi calva. Mire a Cristo a través de mi calva, la cual me hace interesante. ¿Cómo, Irmita? Y bello. Gracias, Irmita. Entonces, mis hijos, lo que usted haga, hágalo para el Señor. Mire, tome esta revelación. Un hijo de Dios que no califica en el trabajo que le ha sido encomendado, trabajo secular o trabajo congregacional, está rompiendo un principio de adoración. No está fluyendo como adorador. Porque dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando usted sirve a Dios, usted está siendo esclavo de Dios. Porque eso es lo que significa siervo. Cuando usted es esclavo de Dios, usted está sirviendo a Dios. Está obedeciendo a Dios. Y cuando usted está obedeciendo a Dios, usted está adorando. Un empleado rebelde con las exigencias laborales se descalifica como adorador. Mire, ¿cómo hago para decirles esto? Hermano Ramón, Carla, lo que menos es adoración, no significa que no sea adoración, pero lo que menos es adoración es venir a la iglesia y levantar las manos. Porque cuando tú estás adorando y eso no te sale del corazón, tú no estás adorando, estás adulando. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Adorar no es venir a la iglesia a levantar las manos. Adorar es venir a la iglesia y manifestar la vida de Cristo que proyectaste en el transcurso de la semana. Es decir, que si tú eres un rebelde en tu ámbito laboral, no aceptas correctivos, todo el tiempo te estás quejando, cuando tú vienes a la iglesia y levantas las manos, a los efectos de Dios, esa adoración no tiene efecto. Por supuesto, la explotación es algo que no se puede permitir. Si me vas a poner a trabajar a horas extras, bueno, págame las horas extras. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Cuando tú no eres fiel en tu trabajo, tú descalificas como adorador. Porque a mí la Biblia me enseña que cuando tú trabajas,
se supone que lo estás haciendo para Dios y no para los hombres. Se supone que lo estás haciendo para Dios y no para los hombres. Por lo tanto, mis hijos, hay que entrar en el orden de Dios. Hay que entrar en el diseño de Dios. Hay que entrar en el tiempo de Dios. Hay que entrar en la proyección de Dios. En vez de quejarte tanto por el trabajo que tienes, dile gracias, Señor, por el trabajo que tengo. Porque este trabajo que tengo es maravilloso. Tú me lo diste, tú me lo legaste. Es mío, me pertenece. Otros no tienen trabajo, pero yo tengo trabajo. Y yo sé que de este trabajo o termino como gerente o termino como dueño de la empresa. Pero tú has prometido llevarme de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Hacer las cosas a la manera de Dios y alinearse en el propósito y en el tiempo de Dios. Algo está pasando en el pueblo de Dios cuando los inconversos dicen que a los evangélicos no les gusta trabajar. Algo está pasando. ¿No crees tú, Marbeli? Algo está pasando en el pueblo de Dios. Algo está pasando cuando los inconversos tildan a los evangélicos como fanáticos que se la pasan con una Biblia debajo del brazo. Que si tú por alguna circunstancia le llegas a pasar la naricita a esa Biblia, se van a desatar un concierto de muchos tipos de violines y cuerdas y bajos. Algo está pasando. Algo está pasando cuando una persona todo el tiempo quiere estar orando y leyendo la Biblia y no trabajar. Algo está pasando. Ahora, si Dios te llamó al ministerio y te apartó para el ministerio, bueno, tu trabajo es ministrar, preparar la palabra, escribir libros, entrar en el orden de Dios. Pero yo no puedo creer que una persona que todavía no ejerce un ministerio como tiene que ser, quiera estar todo. No, orar sin cesar. Hermano, ¿tú sabes lo que es orar sin cesar? Orar sin cesar es estar todo el tiempo de rodillas, con callo, en la presencia de Dios. Entonces hay gente que quiere espiritualizar la pereza. Quieren espiritualizar la pereza. Y la pereza no se puede espiritualizar. Eso no camina así. La pereza no se puede espiritualizar. ¿Por qué no se puede espiritualizar? Porque Dios tiene un orden. Tomo palabras de Mario Barroso. La gente que más califica para el trabajo en la obra de Dios son los que están más ocupados. Dios no trabaja con vagos ni con flojos. Dios trabaja con gente que está ocupada. Cuando Dios llamó a Pedro estaba pescando. Cuando llamó a Juan estaba pescando. Lucas era médico. Pablo era abogado. Era uno de los abogados más. Era una bestia en las leyes, pues. Era una fiera con las leyes. Conocía el derecho romano de arriba para abajo y de abajo para arriba. De memoria se conocía las leyes del apóstol Pablo. David, cuando Dios lo llamó, estaba pastoreando las ovejas. Los hermanos de David, actualizando eso a la realidad ahora, andaban con el BlackBerry, andaban con el PIN, andaban todo el día con el WhatsApp, andaban todo el día con el Line, con el email, andaban todo el tiempo mirando la Levi o la Tommy para comprar los jeans rotos y de colores. Todo el tiempo andaban en ese plan. Por eso Dios dice, ninguno de estos califica. ¿Cuál es? Y el papá de David ni se acordaba de él. Y dijo, hay uno por allá. ¿Dónde estaba trabajando con las ovejas de su padre? Enseñanza. Cuando tú eres fiel al trabajo, tú desarrollas un carácter de humillación.
Cuando tú desarrollas un carácter de humillación, Dios te saca de la clandestinidad y te coloca en lo más alto. David salió de la clandestinidad y se convirtió en el rey de Israel. Si tú trabajas en la clandestinidad, siendo fiel en lo poco, Dios te va a colocar en lo mucho y la gloria de Dios se va a manifestar a través de ti. Y aquellos que te menosprecian, aquellos que te ven por arriba del hombro, se van a dar cuenta que Dios está contigo porque tú estás haciendo las cosas a la manera de Dios. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner en el futuro. Pero hay que activarse en el orden de Dios. Hay que activarse en el diseño de Dios. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Y no a la manera nuestra. Por lo tanto, enseñanza de hoy, activación. Hay que dejar la pereza. Hay que dejar la pereza y entrar en el diseño de Dios. Inclinen sus rostros por un momento, por favor. Muchos no vinieron hoy por pereza, porque pusieron la excusa de que probablemente iban a cerrar las calles y no vinieron por eso. Como el perezoso que dice, hay un león en el camino, no voy a salir. Hay que hacer las cosas en el orden de Dios. Padre, gracias por este momento, Señor, en el cual tú te estás manifestando a tu pueblo y estás quebrantando toda estructura mental de inactividad, de tedio, de desgano por el trabajo, Dios. Gracias te doy, Padre, por este tiempo que tú estás desarrollando entre nosotros, Dios. Por esta gloria que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Tú no comulgas con gente floja, con gente perezosa, con gente que todo el tiempo está poniendo excusas para no hacer las cosas a la manera como deben, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguna persona que quiera recibir a Jesucristo el día de hoy? Si tú lo quieres hacer, cierra tus ojos y dile al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, hoy te declaro Rey de mi vida. Límpiame de todos mis pecados. Acepto el regalo de la vida eterna que tú legaste para mí en la cruz del Calvario. Te declaro Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.